Bueno, pues buenas tardes, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Como sabrán, el propósito de este día es hacer difusión sobre nuestra obra Escorial de el autor belga Michel de Gelderot. Y bueno, esta es una farsa que va a estar con ustedes los sábados aquí en el Foro Shakespeare a la 1 de la tarde, a partir del 2 de julio hasta el 30 de julio. Y bueno, el reparto: Roberto Sosa, Patricio Castillo, Roberto Ríos Raqui y Tania Arregón. En la dirección, su servidora Luli Rey. Y bueno, pues les cedo la palabra para que comiencen a hablarnos un poquito sobre la experiencia y las preguntas que ustedes tengan, ya sea a los actores o a mí. Gracias por estar. Gracias, igualmente, buena tarde a todos y por acompañarnos, muchas gracias. Yo estoy muy contento de retomar nuevamente este proyecto, digamos, en una ya tercera temporada. Creo que es una obra que por sí misma es muy vigente. La hicimos por primera vez hace 17 años, Pato, yo, dirigidos por Luli, en un espacio en Ciudad Universitaria, y la hicimos nuevamente hace un año en el Teatro Helénico. La obra por sí misma es de una vigencia pues que nos hace estar aquí. La obra está escrita en 1928 y sin embargo, bueno, pues es una obra que toca un tema absolutamente actual. Es un rey cansado de gobernar y un bufón cansado de divertir a su rey. En este encuentro escénico, ambos deciden cambiar los roles y el rey deviene bufón y el bufón se convierte en rey. Y es una lucha de egos, una lucha de poder, cuando el rey quiere recuperar su corona y el bufón dice: no, esto de gobernar no me gusta. Es un bufón que ya no cree en su rey, y es un rey que cuestiona la lealtad de su amigo siempre fiel, su entrañable bufón. Me encanta el estar haciendo esta obra 17 años después, porque creo que ahora los actores estamos más cercanos a la edad que Michel de Gelderot plantea para sus personajes, que la edad que teníamos hace 17 años. Y es un reencuentro interesante con el texto, porque es como reencontrarse con un viejo amor que nos ha tratado bien, que teatralmente es de una nobleza el texto entrañable, y que yo disfruto mucho hacer en escena, y que yo deseo que el público nos acompañe en esta, por lo pronto, breve temporada, solamente los 5 sábados de julio, y probando un horario que no es fácil, pero que creo que la cartelera teatral en esta ciudad da para esto y para mucho más. Dar la opción de un teatro para adultos a la 1 de la tarde en un sábado. Fue el mismo horario que tuvimos hace 17 años y que funcionó muy bien, y que gracias a que el Foro Shakespeare creo que tiene un público cautivo y que tiene ya un prestigio en donde el público viene a veces sin saber qué va a encontrar, pero sabiendo que va a encontrar algo que vale la pena. Pues esta es una propuesta que les venimos a ofrecer, que estoy seguro que el público va a disfrutar muchísimo, y gracias a ustedes por apoyarnos a difundirlo, porque ustedes serán quienes nos ayuden a que el público se entere y nosotros a que el público no se arrepienta de haber venido en estos próximos 5 sábados. Pato. Bueno, prácticamente lo ha dicho todo Roberto. Lo único que quiero decirles en cuanto a la trama, que el bufón no le es tan fiel al amo, le levanta la esposa, y ese es el problema que se suscita entre estos dos. No, pero es bueno que lo sepan la temática realmente, y vean qué es lo que sucede, cómo van a solucionar este problema, este par de hombres que tienen un interés como la esposa del rey. Y me da mucho gusto, a mí también, todo lo que ha hecho Roberto, más venir a este teatro en el cual no había tenido el gusto de trabajar.
Hubo muchas oportunidades en las cuales me invitaron, por alguna razón se frustró mi participación en las obras que se iban a hacer, que iba supuestamente a participar yo en este foro. Entonces me da mucho gusto y también estoy muy intrigado, al igual que Luli y Roberto, en cómo se va a comportar el público en este horario que es usual en la universidad, pero a mí se me hace totalmente inusual en un teatro en el que hay que pagar un boleto, en fin, una taquilla de orden comercial. Esperemos tener suerte en ese sentido. De la obra, pues imagínense si tiene una tercera temporada, es todo lo que dijo Roberto, es una obra muy, muy interesante. Gelderot fue un hombre con un éxito impresionante en los 60s del siglo pasado, se montaron muchas obras de él, particularmente esta es una de sus mejores obras, sino la mejor, por lo menos para el gusto de Luli, de Roberto y del Pato. Si hay alguna pregunta, encantado de poder contestarla. Sí, yo por aquí, bueno, antes que nada, pues felicidades, verlos nuevamente por aquí. Tal vez es una pregunta que de alguna manera suena hoy en día muy repetitiva. ¿Muy qué? Perdón. Muy repetida. Son 17 años que han pasado. Esta relación, digamos, maquiavélica, esta relación de cambio de roles, esta psique de los personajes, ¿por qué es tan relevante en un contexto actual, hoy en día, una apuesta como la Escorial? Mira, el caso de que hayan dos hombres detrás de una mujer, pues no solamente es actual en la época de las cavernas, también lo sigue siendo ahora. Como dice Salvador Novo por ahí, mudan las circunstancias, pero no las pasiones, ni las humanas ansias, ¿verdad? Entonces eso se repetirá mientras existan seres humanos sobre la tierra, se repetirá siempre. Pero lo que interesa en este caso es cómo es que Gelderot desarrolla este tema en esta obra en particular, y más particularmente todavía con la interpretación de un gran actor que tengo aquí a mi lado, y por qué no decirlo también yo, ¿no? Bajo la dirección de Luli. Entonces, he ahí la particularidad y la posibilidad de que el público venga a ver esto. A Roberto, siguiendo un poco con la pregunta de Alfredo, en tu primera intervención comentas que es una obra actual, ¿no? Dado que son muy pocos países, no sé si en la actualidad, valga la pregunta, que tienen reyes que realmente gobiernan, prácticamente los bufones no existen. ¿En qué sentido estos personajes se encajan en que la obra sea actual? Muchos, porque finalmente es la figura del rey y la del bufón lo que representan socialmente, ¿no? El rey representa el poder, el bufón representa el pueblo. ¿Cuánta vigencia hay en un pueblo que ya no cree en su rey, ¿no? En aquellos quienes gobiernan? ¿Cuánta vigencia hay en aquellos quienes gobiernan y se mofan de sus bufones? Creo que todos, como seres humanos, tenemos mucho de reyes y mucho de bufones. Y justamente creo que el gran acierto de Michel de Gelderot es intercambiar estos roles teatralmente para, de alguna manera, desvestir de su investidura a los dos personajes y quitarles esta imagen de el rey, el bufón, y convertirlos a ambos en seres humanos con sus mutuas necesidades, con sus mutuas vejaciones, con sus mutuas imposibilidades de amar, o con sus necesidades de seguir creyendo en la lealtad, seguir creyendo en el ser humano, seguir creyendo en el poder confiar. Y todos estos son los temas que en 1 hora 15 que dura la obra
son planteados por Gelderot. Y creo que es de una trascendencia fundamental el que para aquellos quienes sí tienen el gusto de conocer la dramaturgia de Gelderot, vengan y lo revivan en esta puesta en escena. Y para aquellas generaciones jóvenes que no tienen el gusto de conocer a este autor, es una maravillosa oportunidad para conocerlo, porque creo que las obras universales las determina el tiempo, es decir, cuando el paso de los años y de las generaciones mantienen vigente a un autor, es lo que determina que este autor continúe siendo vigente a través de lo que escribió. Y creo que Michel de Gelderot es una prueba de ello, ya que yo leo el texto, escucho los diálogos escritos por Gelderot hace casi 80 años, más, y de verdad son de una vigencia impresionante, abismal. Creo que el texto está escrito con una poesía, con una teatralidad y con una contundencia escénica que no da pie para respiro durante la obra, ¿no? Te lo digo actoralmente, es un tour de force en el cual yo desde el momento en que entro a escena hasta que salgo, sudo de una manera de verdad maravillosa, ¿no? El autor y el montaje de Luli Rede proponen un ejercicio escénico en el cual no se vale parpadear, porque de verdad ocurren muchas cosas durante la obra. Y ahí es donde yo creo que tiene una gran vigencia, en donde no hay paja, ni en la dramaturgia, ni en el montaje. Escuchar y decir el texto al lado de Pato, de verdad no son cebollazos gratuitos, es un deleite. Pato, bueno, pues es un monstruo escénico en el teatro. Y a mí cuando Luli me propuso el que remontáramos la obra 17 años después, sentí una emoción de reencontrarme con un texto que me significa tanto, porque ahora lo veo mucho más vigente y mucho más rico que hace 17 años. ¿Por qué? Porque ahora lo veo con una visión de 17 años transcurridos que me dan un asentamiento, una madurez, una visión mucho más rica, vasta sobre el texto, que humildemente trato de darse al personaje y de transmitirlo con el texto que le propone. Creo que como actor tengo un léxico muy corto que solamente un texto como el de Gelderot me permite ampliarlo escénicamente, y que lo que yo pueda decir de la obra, de los personajes, creo que definitivamente queda corto en cuanto a lo que el autor y el montaje de Luli me sugieren, me proponen, me provocan para decirlo escénicamente. Entonces yo estoy muy contento de que tengamos la posibilidad de presentarlo en este espacio, y como bien dice Pato, también es un foro al cual yo le traigo muchas ganas desde hace mucho tiempo. Es un teatro que pues se caracteriza por ser muy cauteloso con las puestas en escena que decide presentar en su espacio, y que por algo se ha hecho de un prestigio teatral a lo largo de ya muchos años presentando trabajos, y que quienes hacemos teatro, pues digámoslo claramente, nos peleamos por estar en el Foro Shakespeare, ¿no? Nos gusta mucho la posibilidad de presentarnos aquí, y por lo tanto es un privilegio presentar esta obra que para mí de verdad representa mucho dramática y actoralmente hablando, y qué mejor que hacerlo en un espacio que pues al cual le tengo mucho respeto, mucho deseo, ¿no? de sentir el público, en la letra que ensayábamos, que sentía yo la profundidad que adquiere la escenografía creada por Edita Rebushka desde hace 17 años, y que aquí se ve y luce maravillosamente, ¿no? Es un trono cual sucede toda la obra, y un trono que se convierte
pues en el reino de estos dos personajes, en el hábitat de estos dos personajes, y que también se convierte en su cadalso, ¿no? También se convierte en el grillete al cual están asidos estos dos personajes y del cual, gracias al cual sobreviven y gracias al cual uno de los dos tiene que morir. ¿Quién? Los invito a que vengan a verlo a partir del 2 de julio, todos los sábados, en el Foro Shakespeare. ¿Cómo le hacen o cómo le haces tú en particular para poder estar dentro de tu personaje? Termina la puesta en escena, sales, bajas del escenario. ¿Cómo le haces para poder dividir la persona al personaje? Es decir, no llevarte, no cargar con el personaje. Se dice de muchos actores que muchas veces se suben al escenario y cargan su personaje por el camino de la vida. ¿Cómo le haces tú? ¿Qué haces tú para poderlo separar? Gracias, Mario. Mira, este es un montaje de Luli muy teatral. Yo aplaudo el hecho de que como directora insista en traer este texto a escena, justamente porque actoralmente propone que se hagan personajes, es decir, no es Roberto Sosa entrando al escenario y diciendo unos textos que se aprendió coloquialmente, no, es un texto que per se propone una teatralidad que requiere de una creación de personajes en donde hay incluso toda una propuesta física, corporal, acorde con la dramaturgia, con la época planteada por Gelderot, en donde además de que Luli es un montaje muy inspirada tanto en las formas como en los tonos, en las figuras flamencas que son pertenecientes a la época de Gelderot, en donde hay toda una propuesta que se extrajo en el montaje de los cuadros de Bosco, de los pintores y autores flamencos, en donde, de Bruegel, en donde hay toda una deformación corporal, física, que pues evidentemente no soy yo tengo otro tipo de deformaciones, pero las deformaciones que el personaje plantea y que nos propone Gelderot a través del montaje de Luli, pues distan mucho de cómo me muevo yo por la calle, ¿no? Entonces ya en sí mismo eso me propone a mí una teatralidad que pues el montaje mismo requiere que lo dejes aquí en el escenario, ¿no? De principio a fin. Entonces bueno, pues eso también actoralmente pues propone un ejercicio gozoso, ¿no? Muy disfrutable. De pronto como actor pocas veces te llega un texto tan teatral, ¿no? Ahora recurrimos mucho a textos donde se maneja mucho el realismo, el naturalismo, en donde di las cosas como se dicen en la calle y sonarán más naturales, y entonces te lo creo. Y aquí no, aquí hay realmente toda una propuesta escénica teatral. Y bueno, pues creo que más vale por eso, con modestia, estamos 4 actores con escuela y con formación contando este texto, ¿no? Luli, una pregunta por acá. Sí. Algo que tendrá que hablar de las metáforas. Sí. El Escorial, el Palacio del Escorial, si no me equivoco, fue construido para tumba de emperadores, ¿no? De España. Así es. Y Escorial, la palabra así, de verdad que es el ceguado, se acumula la escoria o la mierda, ¿no? Entonces, en este personaje, en este contexto, hay una metáfora. Sí. ¿Te la ves ahí? Sí, desde luego, hay una metáfora, el mismo nombre lo dice, es la decadencia del reino, la basura, lo que queda, los restos. En sí no se refiere a una basura como tal de la que ahorita podríamos deshacernos, sino la esencia de esa palabra viene de cuando un metal se oxida y se suelta esa basura que queda flotando. A ello le llamaron escoria, y después, pues, como eran los restos, lo que no servía, pues ya se utilizó como basura, como tal. Pero sí, evidentemente, pues hace una analogía y sí se refiere al Palacio del Escorial, aunque Gelderot no menciona que sea Felipe II. Por supuesto que hay una gran inspiración en el personaje.
él recurre y toma muchas características de Felipe II para crear este rey, aunque él al escribirlo no pone que sea Felipe II. Entonces nosotros pues jugamos con esto que se propone y tomamos lo que nos conviene para características de nuestro rey. Pero sí existe una metáfora. Gracias. Luli, Sí. un poquito en el mismo sentido, Sí. de alguna manera ya comentó algo Roberto. Es un gran texto, es un gran una gran puesta, pues. Dos grandes histriones. ¿Cómo te plantas ante esta situación? ¿Qué te preocupa o cómo te moldeas ante toda esta información de primera élite? Bueno, pues lo primero, tocar un texto que me guste. Si yo no toco un texto que a mí me mueva y me conmueva, difícilmente voy a jugar con ese texto. No, generalmente me cuesta mucho tocar un texto que me den por encargo. Casi siempre las puestas en escena que yo toco o pongo es un texto que me mueve, que me gusta, y evidentemente al gustarte algo te apasionas y empiezas a fantasear con el actor idóneo para el personaje. Y de esa forma es que pues, elijo trabajar con estos grandes del escenario. Y pues esta pasión me lleva obviamente a desdoblarme y a poner toda la carne en el asador, y pues yo creo que eso es lo que nos enamora en el montaje, ¿no? A final de cuentas. En el momento que empiezo yo a dirigirlos y a plantear toda mi idea, tanto física como interna, pues yo creo que hay una empatía por ambas partes y eso es lo que va creando un resultado. No espero un resultado desde un inicio, yo dejo que las cosas vayan fluyendo y conforme los actores me van dando a la propuesta que yo voy dando, pues es una creación de ambas partes. No creo que el actor sea un títere para estarle diciendo derecha, izquierda, obviamente es un trabajo creativo de ambas partes, pero creo que aquí conviene mucho hablar de la confianza que yo deposito en ellos y la confianza que ellos tengan en mí. Que en momentos, por supuesto, hay discusión, que en momentos, oye, pero ¿para qué? ¿Por qué? ¿Y para qué tengo que treparme en esta parte? ¿Qué necesidad hay? Y tener una respuesta para ello, ¿no? Entonces creo que sí es un trabajo de confianza mutua. ¿Alguien más? ¿Tú, Roberto, ya no? Solamente ampliar un poco algo de lo que habló Roberto en el sentido de el trono, lo que significa el trono arriba de este escenario. Evidentemente el trono es poder, y lo que vemos entre muchas otras cosas propuestas por Calderón en esta obra es la eterna lucha por el poder del hombre, que sostiene en todo orden de cosas, o por obtener dinero, o por obtener una mujer, o por obtener el poder político, real, en fin, lo que sea. Y en ese sentido, pues, tanto Roberto como yo coincidimos plenamente de que Luli nos haya propuesto este escenario como la parte fundamental para que esta obra se mueva. Y se mueve alrededor y en el trono mismo, en la médula, en la esencia del poder, por así decirlo, ¿no? Entonces, era solamente eso lo que quería yo recalcar para hablar de lo que dos de ustedes preguntaban en relación a por qué se vuelve una obra clásica. Es clásica porque permanece en el tiempo. ¿Y por qué permanece en el tiempo? Porque toca cosas que son sustanciales, esenciales al ser humano en cualquier época que sea. ¿Alguien más que quiera comentar, preguntar algo?
Bueno, entonces nos vemos el sábado 2 de julio a la 1 de la tarde para arrancar esta anhelada temporada en el Foro Shakespeare. 5 sábados de julio a la 1 de la tarde. Está planteado que el público no es una obra para niños a pesar del horario, pero es importante que sí es una obra familiar, en la medida en que chavos de 15 años, la hija de Luli, por ejemplo, ha visto la obra, chavos de 15 años la han visto y resulta muy interesante, es decir, para chavos de prepa, y no porque ocurran desnudos o lenguaje altisonante no pueden venir los niños, pero sí se maneja, sí es un texto elaborado en donde pues, difícilmente un niño podría de pronto quizá comprender el texto como tal, pero para un joven adolescente de 15 años ya resulta un texto sumamente interesante. Entonces, porque de pronto por ahí me preguntaban que si por ser horario de mediodía era una obra para niños, y no, es una obra para adultos con un horario, con este horario familiar de 1 de la tarde, que yo creo que es un horario que funciona muy bien. A mí me sucede, por ejemplo, yo estoy ahorita en teatro en las noches y de pronto tener la posibilidad de ver una obra a la 1 de la tarde, pues creo que es un horario que vale mucho la pena, ¿no? E insisto, creo que la cartelera cultural de esta ciudad nos ofrece, nos propone, nos sugiere y nos invita para eso, para mucho más. Entonces yo estoy muy confiado de que a la 1 de la tarde nos vaya a responder el público y bueno, pues aquí nos vemos sábados a la 1 de la tarde, Foro Shakespeare, a partir del 2 de julio. Gracias por el apoyo, gracias por acompañarnos este día y por apoyarnos en esta temporada que será breve, pero bueno, breve por lo pronto, porque nos va a ir tan bien que seguramente nos van a alargar la temporada de aquí al 2018. Pero por lo pronto son estas 5 funciones. Gracias por el apoyo. Gracias.